Bueno, para los que no me conocen, yo soy Osvaldo Álvarez. Yo soy especialista en inteligencia artificial en el área médica. También estoy al frente de esta marca que es Telemed Consultoría. En ella, pues bueno, ofrecemos varios servicios que tienen que ver con la automatización, inteligencia artificial, marketing, enfocada a clínicas, hospitales y consultorios médicos. Pues bueno, pues es un gusto para mí estar aquí y hablarles un poco sobre la inteligencia artificial, que bueno, ya se escucha mucho, es más frecuente que las personas estén hablando, que los mismos colegas estén hablando de qué es y cómo se está utilizando. Y pues bueno, en él vamos a ver, vamos a revisar qué se puede hacer, qué se está haciendo en el ámbito médico para beneficio pues, los profesionales de la salud. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, ¿qué expectativa hay para esta masterclass? Pues es mostrar cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada en la práctica médica, asistiendo al profesional de la salud y hacer más productivo, lograr un ahorro de tiempo considerable y lograr una mejor comunicación con el paciente. Para empezar, pues bueno, yo les quiero hablar un poco sobre qué es la inteligencia artificial. A lo mejor, pues bueno, es un concepto que está muy de moda, pero que para muchos es importante tener una definición de qué es. Y la inteligencia artificial, desde el punto de vista médico, se debe de entender como un conjunto de tecnologías diseñadas para procesar grandes volúmenes de datos, en este caso médicos, como pueden ser las historias clínicas, estudios de imagen o literatura científica, con el fin de identificar patrones, automatizar tareas administrativas y servir como un sistema de soporte para la toma de decisiones dentro de la consulta. La inteligencia artificial no debe entenderse como una entidad autónoma que piensa, sino como una extensión avanzada de su capacidad analítica. Realmente esto, pues bueno, es un gran error definir o pensar que es un ser pensante. Es un error pensar que es un ser que piensa por sí mismo y que en algún momento puede llegar a reemplazarlos. Pues por tal motivo debe entenderse que no, que simplemente es una herramienta que vamos a utilizar para tomar tomas, para hacer tomas de decisión más precisas. Bueno, quiero mostrarles estos mitos y realidades de la inteligencia artificial en la medicina. Y pues bueno, aquí se puede ver el reemplazo del profesional, bueno, ya comenté un poco, la validez legal y ética, la privacidad de los datos, la conectividad y el costo, las alucinaciones, ahorita les voy a comentar qué es esto, y un solo botón o instrucción hace todo, pues bueno, también es un mito realidad. Vamos a empezar con el reemplazo profesional. ¿Cuál es el mito que hay atrás de esto? La IA va a reemplazar a los médicos, especialmente en algunas especialidades. Pues la verdad es que no. Como yo les comentaba hace un momento, esta es una herramienta únicamente de soporte, no de sustitución. Realmente en algunos lugares, en México y en todo el mundo, puede hacer falta especialistas. Realmente se puede recurrir a una inteligencia artificial si en el lugar donde se encuentra no hay un especialista, debido a que hace una gran colección de información y pudiera orientar a algún médico que no sea realmente especialista, pero que pueda ayudarle a determinar algún tipo de padecimiento. Continuamos con la validez legal y ética. ¿Cuál es el mito? Usar inteligencia artificial en las consultas es ilegal, por lo menos en México, o en contra de la NOM 004 del expediente clínico. La realidad es que no es ilegal, siempre que se use como una herramienta de asistencia y no de decisión autónoma. Decisión autónoma es que
le vayamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos está diciendo. Eso realmente no lo debemos de pensar de esa manera. Realmente la responsabilidad final que se tiene es la del médico que está haciendo uso de esta herramienta. Simplemente puede ser una ayuda, mas no es un reemplazo. La privacidad de los datos. El mito, si subo datos a la inteligencia artificial, estoy violando la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Pues bueno, la realidad es que si se suben nombres y apellidos, sí puede haber algún riesgo de la protección de datos. Sin embargo, en la forma de uso está la clave para que esto no suceda. Entonces, tenemos que anonimizar al paciente los nombres, los datos del paciente para que sea de manera segura. La conectividad y el costo. El mito, se necesita una supercomputadora o equipos muy costosos para usar la inteligencia artificial en el consultorio. La realidad es que la mayoría de las herramientas más potentes pueden correr en un celular o en una simple computadora. Con una computadora pues relativamente sencilla se puede hacer uso de una inteligencia artificial. 5. Las alucinaciones. Mito. Realmente esas alucinaciones se deben de entender como si la inteligencia artificial estuviera mintiendo. Bueno, el mito, la inteligencia artificial siempre tiene la razón porque tiene acceso a todo el conocimiento. Bueno, la realidad es que puede arrojar información completamente errónea. Puede hacer invención de datos que suenen lógicos, pero es responsabilidad del médico ser analista en este tipo de información que está arrojando. La verdad es que no, la inteligencia artificial puede llegar a tener muchas fallas y es por eso que no puede llegar a reemplazar. 6. Un solo botón o instrucción hace todo. Pues realmente el mito es que eso es una falsa expectativa. La inteligencia artificial no razona y por tal motivo es imposible que eso suceda. A lo que uno puede recurrir dentro del consultorio es hacer una serie de automatizaciones y generar algunos procesos, identificar algunas herramientas para poder conseguir los mejores resultados posibles. Sí puede llegar a ser muy útil, pero se requiere de generar procesos, establecer las herramientas y implementarlas, hacer uso de ellas en el consultorio. Bueno, para nosotros poder identificar qué tipo de herramientas podemos utilizar, las debemos de segmentar o las debemos de eh, pues poder agrupar en diferentes tipos de herramientas de inteligencias artificiales. Tenemos la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial para buscador de evidencia, las especializadas y la de nivel de diagnóstico o inteligencia artificial de nicho. Ahorita estoy enfocándome única y exclusivamente en el ámbito médico. Así es como las podemos categorizar. La IA generativa realiza tareas administrativas, redacciones de correos, resúmenes de textos largos, traducción del lenguaje técnico para pacientes, creación de cartas de seguros, entre otras. Son herramientas pues relativamente baratas, inclusive gratuitas, ideales para un trabajo de escritorio. La inteligencia artificial para buscadores se necesitan o se usan más bien cuando se requiere hacer uso de datos reales, citas bibliográficas y evitar alucinaciones. Bueno, este concepto de alucinaciones pueden ser información que genera de manera errónea la inteligencia artificial. A eso se le llama alucinaciones. Más sin embargo, hay inteligencia artificial que extrae información muy precisa
con un sustento científico que la respalda. Y esa información es la que muestra. Es por eso que es un poco más, es distinta. Si nosotros nos ponemos a pensar en el típico ChatGPT o en el Copilot o en el Gemini, podemos definir o pensar que inteligencias artificiales sí pueden generar algunas alucinaciones. Por eso es que hay otro tipo, otra categoría de inteligencia artificial a la que nos podemos abocar o podemos buscar sobre ellas para obtener este tipo de información. Tenemos las de nivel especializado, que ya nos sirven para hacer distintas funciones, como escuchar las consultas y redactar algunas notas automáticamente. Este tiene cierto nivel de un uso muy específico. Realmente una inteligencia artificial no necesariamente tiene que generar o tiene que mostrar información, sino puede, a través de la información que colecta, generar un resultado muy específico. Y estamos hablando que las especializadas puede llegar a ser una generación de imágenes, generación de videos, entre otros. Igual presentaciones, puede haber muchos tipos de inteligencias artificial y a estas se les llaman de especialidad. Y finalmente están las de nivel diagnóstico o inteligencia artificial de nicho. Dentro de la medicina existen este tipo de inteligencias artificiales que pueden llegar a ser como de cardiología, como pueden ser de ginecología, realmente están muy especializadas. Y ahí es donde ya por especialización que se tiene, se puede buscar, se puede optar alguna que nos pueda ayudar a nosotros en el consultorio, en la clínica, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Ok, para poder explicar cómo es que se usan estas inteligencias artificiales, eh, generé o diseñé este pequeño proceso. Puede no ser completamente correcto, mas sin embargo va a ayudar a poder explicar en dónde y qué se puede hacer en cada momento dentro de la consulta, que va desde la captación, desde el marketing, desde hacer marketing para atraer pacientes, la admisión de los pacientes, la evaluación ya dentro de la consulta, generar un diagnóstico y hacer un tratamiento o seguimiento. Este flujo que tengo aquí, pues simplemente nos va a ayudar para dar un poco de orden a lo que se quiere mostrar por medio de esta clase. Ok, vamos a empezar con la captación. Pues bueno, dentro de la captación tenemos el marketing médico, tenemos la atención al paciente, tenemos agendar cita. Realmente es la presencia digital y conversión de consultas en citas confirmadas, mientras el especialista médico hace lo que importa, que realmente es atender al paciente. Dentro del marketing digital, dentro de la salud, el marketing se debe de ver como no es un sinónimo de vender. El marketing se debe de entender en el ámbito médico como educar. Entre mejor se brinde información relevante para el paciente, más informado va a estar para la toma de decisión. Y en el marketing es muy importante que al momento de nosotros tener una opinión de peso, los pacientes, al darse cuenta de este tipo de información, de este peso que tienen, pueden tomar la decisión de acercarse al consultorio. Pero tenemos el problema que es el tiempo. El médico por lo general, el hacerlo todo, pues realmente le va a implicar esto, un problema de tiempo pues bastante grande. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es que puede ayudar de una manera en la que si se toma una información, un artículo, algo de contenido que sea propio del médico o que sea público, que haya validado que es importante para su rubro, puede ayudarnos a generar contenidos.
Y la generación del contenido puede llegar a ser una imagen, puede llegar a ser un texto y la aplicación para el texto. Entonces, en esas aplicaciones, al momento de meterlas a las inteligencias artificiales, vamos a tener como resultado, pues, información relevante. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer publicaciones en redes sociales, podemos tomar la inteligencia artificial para que nos ayude a generarlo. Entonces, esto va a reducir el tiempo y tener contenido para poderlo desarrollar de manera más rápida. Tenemos también que la inteligencia artificial nos puede ayudar en la atención al paciente. Los pacientes se pierden por tardar demasiado en responder un mensaje. El paciente digital no espera. Como ya ahorita es muy rápido el avance que se tiene, el contacto que hay con el paciente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si no se le responde rápido a una persona, se puede llegar a perder. Entonces, para ello, a través de la inteligencia artificial, se puede poner, vamos a llamarle un asistente, que pueda dar respuesta a todas las preguntas que tenga una posible persona interesada. Esto se le llama generar un agente de inteligencia artificial. Nosotros lo podemos nutrir, podemos ponerle la información que nosotros tengamos relativa a la forma en la que trabajamos y a la información de la especialidad que estén manejando. Así cuando llegue un paciente pueda preguntar y sea muy precisa la respuesta que se dé. Inclusive puede entregar información de los horarios de atención hasta poder llegar a generar o propiciar una consulta, agendar una consulta. Bueno, enseguida tenemos agendar cita. La inteligencia artificial, al poderse conectar con distintos medios, puede acceder a nuestra agenda y al momento de obtener la información de la agenda, puede contestarle a las personas qué horarios están disponibles. Nosotros podemos hacer las limitaciones y podemos decirle claramente cuáles son los horarios en los que nosotros estamos atendiendo y puede darle información a ese paciente. Inclusive le puede preguntar por una hora, perdón, y una fecha en específico para hacer la consulta. En ocasiones es importante que haya una validación por la parte humana. No quiere decir que la inteligencia artificial vaya a hacer todo de manera automática. Más bien el hombre, el humano, entra como un supervisor para que estas cosas sucedan. El beneficio que tenemos en esta primera etapa, pues bueno, es el posicionamiento como un experto en el sector, escuchar al paciente y la formalización de una cita. Eso es lo que podríamos buscar en la parte de captación. Bueno, continuando con la admisión, para muchos pacientes comprender para qué, y todavía es algo que a mí me llama mucho la atención o que yo me topo mucho, es que el paciente sigue preguntándose el para qué hace un llenado de formularios y documentos. Lo ven complicado y pueden ser frustrantes cuando tienen toda su atención en los síntomas o en un padecimiento muy específico. Entonces, en la parte de admisión, podemos atacar o podemos buscar que la inteligencia artificial nos ayude en el registro de datos y en la generación de la historia clínica, que van de la mano. Bueno, para empezar con el registro de datos, el paciente pues llena su hoja en una sala de espera y el asistente está capturando los datos manualmente. Y en algunos consultorios ya es un poco más práctico porque ya utilizan formularios digitales y bueno, esto ya va a una base de datos. Pero la inteligencia artificial pudiera hacer una entrevista completamente y se podría solicitar que ciertos datos de manera estructurada puedan obtenerlos a través de un resumen, inclusive con un formato muy específico que se pueden copiar y pegar de manera muy ágil, mientras, mientras el asistente o el doctor están haciendo otras actividades. En la generación de la historia clínica,
El médico, pues bueno, generalmente hace la pregunta, empieza nuevamente, no empieza a hacer nuevamente las preguntas desde cero, debido a que, una, si se hace un llenado de un formulario de manera manual, seguramente tiene que pasar la hoja y tiene que volver a hacer la revisión de esa información tratando de identificar algún error. En ese sentido, pues bueno, cuando se hace a través de inteligencia artificial, que se hace un levantamiento completo de toda esta información, que pudiera ser a través de mensajes, de manera escrita o de manera por voz, porque bueno, la inteligencia artificial ya se puede también interpretar por medio de voz, puede ser tan real que podemos poner la voz de una persona haciendo todas las preguntas, haciendo todo un levantamiento y genera un texto que nosotros podemos procesar de la manera que nosotros queramos. Esto es muy rápido y esto va a ahorrar mucho tiempo en los tiempos de la consulta. El médico realmente entra a la consulta sabiendo que el paciente, quién es el paciente y ganando de 5 a 10 minutos de una calidad humana. Aquí podemos ver cómo la inteligencia artificial nos ayuda mucho en este proceso de admisión. Ok, siguiendo en la siguiente etapa de valoración, es el momento clínico donde el médico requiere de atención absoluta para identificar el problema, requiere de contacto visual. Bueno, en esta etapa, la inteligencia artificial se puede aplicar en la entrevista, se puede teclear frenéticamente mientras el paciente habla para que no se olvide ningún detalle. Esto es lo que puede llegar a pasar o en su caso es lo que pasa al momento que se está teniendo la entrevista con el paciente. El doctor está escribiendo, realmente tiene que detenerse un poco para poder hacer las anotaciones pertinentes o se tiene que regresar. Realmente la efectividad que se tiene al momento de hacer esta dinámica, pues puede llegar a generar algunos errores. ¿Qué sería mejor que pudiera estar la inteligencia artificial teniendo una escucha activa y al momento de terminar la entrevista poder pasar todo a texto para que se pueda procesar de la misma manera? Así como en la historia clínica y como en el levantamiento de datos generales, se le puede pedir específicamente que identifique qué fue lo que dijo, los síntomas, se le puede pedir datos muy específicos que la inteligencia artificial puede reconocer y puede estructurar para que la comunicación con el médico sea más fluida. Al momento de hacer esta entrevista, pues se tiene que hacer la exploración médica. De la misma manera, en algunos lugares, en algunos consultorios, puede que haya algún asistente, una asistente médica que esté con el doctor y que, bueno, sea la persona indicada que esté llevando a cabo la escritura de todos estos datos. Pudiera ser que el asistente pueda dominar esta inteligencia artificial para que sea más práctico. El doctor puede hacer toda su exploración de manera rápida y puede mantener la escucha activa para concentrarse en explorar y luego sentarse a escribir todos los hallazgos. Esto, pues bueno, realmente el trabajo que hace la inteligencia artificial es, en lugar de que estén perdiendo tiempo escribiendo, todo esto lo puede generar como un informe, un documento con una estructura muy precisa. Si nosotros le enseñamos a la inteligencia artificial cómo queremos la información, nos la va a mostrar. Le tenemos que indicar cuáles son los datos que queremos que recopile y finalmente los podemos utilizar para lo que nosotros queramos. La consulta de evidencia que se menciona aquí es, bueno, normalmente me ha pasado, por eso es que lo pongo aquí, he visto médicos que abren un navegador web y están haciendo consultas sobre un tema muy específico.
pero tienen que estar atentos a ver cuál es esa liga, cuál es ese sitio en donde se está viendo esa información para darle validez, para que sea una información en la que se pueda confiar. Existen algunas inteligencias artificiales que se puede hacer preguntas, se puede hacer consultas y que toda la información la entrega junto con bibliografía. Únicamente hace la lectura, hace la consulta de esa información en algunas revistas científicas y que sean de las más recientes, para que siempre tenga la información a la mano y que pueda ser más eficiente su toma de decisión. El beneficio que tiene, pues es que finalmente su contacto visual va a estar al 100% con el paciente va a tener el sentido de escucha y se pueden hacer notas precisas al instante y sin errores. Y a través de la consulta de evidencia se puede tener una precisión diagnóstica muy, muy, muy clara y libre de errores, que eso es algo que nos ayuda mucho en la consulta. Bueno, siguiendo, este, en la etapa del diagnóstico, el médico analiza los resultados. Vamos a suponer que, bueno, dentro de esa entrevista que se hizo, se solicitan estudios de laboratorio, estudios de gabinete, y de alguna manera hay una siguiente intervención o el paciente ya llega con esos estudios. Bueno, nosotros podemos hacer uso de la inteligencia artificial para poder hacer una interpretación más rápida. Inclusive ya hay algunas personas que quieren tener o que tienen la curiosidad de poder interpretar todos los estudios que se están obteniendo. Lo normal es que el estudio llegue directamente al médico y que, bueno, el paciente espere hasta que el médico haga esa interpretación, debido a que, bueno, los radiólogos o las personas que interpretan dentro de los laboratorios hacen una interpretación muy técnica y no es entendible para el paciente. A través de la inteligencia artificial se pueden meter los documentos, los PDFs, los Word, independientemente de qué es lo que sea, inclusive hasta fotografías de los estudios, y pueden hacer una interpretación muy clara y en un lenguaje muy entendible para el paciente y él rápidamente puede consultar. Realmente esta aplicación sería para los médicos, pero bueno, les hablo de algo que ya se está haciendo a nivel paciente, en donde hasta se pueden hacer reconocimientos en algunos estudios de imagenología, hacer algunas detecciones de algunas anomalías y que puedan dar un diagnóstico con una precisión más rápida. De la misma forma, se pueden generar las notas de evolución. En las notas de evolución, a través de la inteligencia artificial, puede ayudar a generar todo este tipo de notas que van a formar parte de la historia clínica, del expediente clínico, y que de alguna manera el médico puede solicitar un resumen para recordar el caso en específico. De esta manera, pues bueno, es más ágil. En vez de que el asistente lo esté generando, rápidamente la inteligencia artificial lo puede hacer y se puede almacenar de manera electrónica, siempre pegándonos a la norma. También la inteligencia artificial nos ayuda a generar informes médicos e informes para seguro. Con todo este cúmulo de información que se ha recabado, nos puede ayudar a introducirlos a la inteligencia artificial y que nos pueda generar un informe detallado para otros colegas o que puede ser bastante tedioso para algunos médicos. No todos tenemos la paciencia para estarlo desarrollando, pero se pueden hacer justificaciones muy, muy buenas, muy precisas y que no causen rechazo por falta de documentación o que no sean tan claras. ¿Qué beneficio nos da esto? Pues bueno, una interpretación y detección oportuna
la continuidad de la atención impecable, mitigación de rechazos por parte de las aseguradoras y pues un ahorro de tiempo en estar generando toda esta papelería. Realmente esto se podría hacer sin inteligencia artificial. Más sin embargo, la inteligencia artificial nos ayuda a hacerlo más preciso y a generar un orden mucho más claro. Algo que tendríamos que pensar es que sí puede haber alguna inteligencia artificial que genere el documento como tal, pero también le podemos decir qué tipo de documento queremos hacer, inclusive que tenga una identidad del documento para que tenga esta identidad propia del consultorio, de la clínica o del hospital. Por eso es que no nada más se utiliza en el ámbito médico, sino en otros muchos lugares, porque da esa facilidad, esa agilidad. Ahora también, la responsabilidad de ese contenido es del médico que le está desarrollando o del asistente médico. Es importante que sea leída, que sea supervisada, como lo comentaba en un inicio. Si nosotros solicitamos algo a la inteligencia artificial y genera una alucinación, seguramente va a haber un error. Entonces, hay que utilizarla con responsabilidad para tener la información correcta. El tratamiento. Dentro de la etapa del tratamiento, se define el plan terapéutico, genera la redacción de recetas y cálculos de dosis, lo que conlleva un registro de error humano y carga de trabajo repetitiva. Bueno, ya dentro de todo este proceso hicimos una colección bastante importante de información relevante a un paciente en específico. Si nosotros metemos toda esta información a la inteligencia artificial, como ya está específico, detallada toda esta información, rápidamente le podemos solicitar que nos haga un plan de tratamiento. Con este plan de tratamiento, pues bueno, si ya sabemos cuál es el diagnóstico, si ya sabemos las características, las comorbilidades, si ya tenemos toda la información completa, seguramente el plan de tratamiento va a ser muy preciso, porque al momento de nosotros traer la información de literatura médica de confianza, seguramente esto lo va a hacer. Me ha tocado ver que hay una precisión impresionante si a la inteligencia artificial se le ponen los síntomas y se hace dentro de una inteligencia artificial especializada en este ámbito, que sea muy, muy, muy precisa. Si llega a dar, si se puede llegar a comparar con un diagnóstico hecho por un médico y realmente es muy, muy, muy certero lo que se está haciendo. Mas, sin embargo, el médico es el responsable de hacerlo. Inclusive en muchas inteligencias artificiales, a mí me ha tocado ver que aunque no se le pida, la inteligencia artificial hace la sugerencia de consultar al médico y dice explícitamente que esa información no es reemplazada por la que da un médico específicamente. Y una vez que se hace este plan terapéutico, se pueden llegar o se pueden solicitar recetas médicas. La verdad es que hace unas recetas muy, muy interesantes porque son muy entendibles para el paciente. Una de las cosas que sucede es que el paciente pues realmente no le da un seguimiento, no tiene una comprensión por alguna situación, a lo mejor emocionalmente está muy abrumado y no llega a recordar qué fue lo que se platicó en la consulta. Y en la receta no es tan explícito como para poderlo recordar. Entonces se pueden hacer unos informes, se pueden hacer recetas muy detalladas para tratar de mitigar que no se siga el tratamiento. Entonces es algo que se puede hacer a través de la inteligencia artificial. El seguimiento, esta es la última etapa de ese proceso, del seguimiento. Y pues bueno, la idea es asegurar la continuidad y cuidado
monitorea la evolución de la clínica, perdón, la evolución clínica de forma dinámica a través de las notas de evolución, ya pasando distintas consultas, varias consultas del tratamiento, de seguimiento. Entonces se puede realizar, se puede fechar, se puede ser específico, inclusive puede llegar a graficar el avance que se va teniendo, si hay una mejora o no hay una mejora, para que se pueda hacer un análisis más preciso de qué es lo que se está haciendo. Y volviendo a la atención del cliente, pues puede la inteligencia artificial hacer un seguimiento de las llamadas de las consultas, las siguientes consultas del paciente, para que se mantenga activa, para que se mantenga ocupado, aprovechado todo el tiempo del paciente. El beneficio, pues bueno, son las notas de evolución basado en datos históricos, reducción del abandono del tratamiento y una agenda optimizada con pacientes recurrentes. Ahora, saliéndome un poco ya del proceso, bueno, yo le llamo la trayectoria del paciente, tenemos otras áreas específicas que se practican en la medicina y una de ellas es la educación al paciente. Es cierto que en la consulta el paciente se le debe explicar cuál es la situación en la que se encuentra y si contamos ya con toda la información, a través de la inteligencia artificial se pueden hacer guías, se pueden hacer esquemas, se pueden hacer las preguntas frecuentes de un padecimiento en específico. Muchos pacientes asienten en la consulta, pero no entienden los términos. Un ejemplo es la dislipidemia y paranadial o funciones del cuerpo en específico. El apoyarnos con la inteligencia artificial para generar guías, pues bueno, las guías finalmente es un documento que se genera por inteligencia artificial con 5 puntos claves del tratamiento. Eso le va a dar una orientación para que lo pueda llevar al pie de la letra. Los esquemas, pues bueno, no todos los pacientes aprenden leyendo texto. A veces requieren un apoyo visual para un mejor entendimiento. Nosotros podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos generen imágenes. Inclusive pueden llegar a ser tan precisos de mostrar efectivamente esa zona del cuerpo con y sin, en dado caso que se manifieste de esa manera, el problema, que es ya de una manera visual para que el paciente pueda entender de mejor manera qué es lo que de qué es de lo que se trata el padecimiento que tiene en ese momento. Y se puede apoyar de preguntas frecuentes. Ahora también se pueden hacer también agentes de inteligencia artificial en donde se le pueda meter la información generada por el médico, generada por la clínica, muy específica, y se le puede proporcionar una liga de acceso, un número de acceso, un teléfono de acceso, para que todas las preguntas relacionadas que tenga con ese procedimiento se la pueda hacer directamente a la gente. Porque esa información es muy repetitiva al momento que se hace en la consulta. Entonces, toda esa información que se va generando se va almacenando y se puede alimentar a un agente de inteligencia artificial y es como si el médico estuviera contestando. Inclusive puede haber alguna información que no se tenga, pero que la puede conseguir directamente en alguna fuente en específico que nosotros le podamos decir. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos meterle todo un libro en PDF a un agente de inteligencia artificial y puede buscar ahí la información específica que le está haciendo el paciente para que pueda tener un poco más de tranquilidad al momento de llevar a cabo su tratamiento o su tratamiento. Entonces, esto realmente es lo que hace el paciente. El paciente una vez que tiene una cita con un médico, finalmente va a llegar a internet y va a tratar de buscar informarse más
de ese padecimiento, que es algo ya natural. El acceso a la información realmente es muy ágil en este momento, es muy disponible en todo lugar. Y pues bueno, qué mejor que de la mano del médico del consultorio, de la clínica, pueda obtener ese tipo de información. Investigación médica. Algunos médicos, pues bueno, se dedican a llevar a cabo esta especialización. Para un médico investigador que busca publicar y difundir conocimiento, la inteligencia artificial no es un escritor fantasma, no se debe de ver como un reemplazo completamente que va a escribir, sino una aceleración, un acelerador de redacción científica y un gestor de datos bibliográficos. Realmente nosotros podemos utilizarlo de esa manera. Nos podemos ayudar para generar, para armar casos clínicos, estructurar esos casos atípicos o interesantes que se ven en la consulta, pero que nunca se publican por falta de tiempo. Nosotros podríamos solicitarle que nos haga una estructura de un caso clínico muy específico para que se pueda comprender, para que nos pueda servir como fuente para una publicación. Nos puede ayudar a hacer la redacción científica pidiéndole que lo haga de esa manera, que tenga esas características y va a ayudar a reescribir secciones para evitar el plagio involuntario. A veces mucha información está en otras fuentes y lo que nos ayuda o nos puede ayudar la inteligencia artificial es justamente hacer esta reescritura para nutrir de nuestro propio artículo y se puede mejorar la fluidez. Ahora también es importante saber cuál va a ser la audiencia que va a leer ese tipo de contenidos. Si es médico meramente, entonces los tecnicismos los puede redactar o se puede pedir que haga ese tipo de característica. Ahora, si es para un paciente, se puede pedir también que no use tecnicismos y lo va a hacer de una manera muy fluida para que tenga un mejor entendimiento. También lo que nos ayuda a hacer la inteligencia artificial es procesar datos. En este caso, pues bueno, se pueden procesar datos de pacientes para encontrar hallazgos significativos. Si tenemos la costumbre de estar haciendo registro de qué es lo que está pasando con nuestros pacientes, toda esa información que colectamos a lo largo del tiempo se puede vaciar en inteligencia artificial y nos puede sacar conclusiones muy específicas. Se puede poner el archivo de un archivo de Excel como tal, un archivo de Word, un PDF, se mete en la inteligencia artificial y se le puede pedir específicamente que me encuentre algo, algún patrón que me dé norte sobre lo que está sucediendo. Bueno, en el caso de la generación de documentación médico-legal, pues bueno, también la inteligencia artificial nos ayuda a poderlo llevar a cabo. Asegura que cada registro clínico, consentimiento y reporte cumpla estrictamente con la normativa vigente. Si nosotros queremos hacer un documento ¿Vas a hacer conchitas ahorita? y queremos que se apegue a una norma específica, nosotros tenemos que decirle a la inteligencia artificial que se apegue a esa norma, inclusive a nivel jurídico, y que pueda generar un documento específico para que pueda llevar a cabo un documento que se va a utilizar dentro del consultorio o dentro de la clínica. Sirve para hacer borradores. En el caso, por ejemplo, aquí de los contratos, puede o tendría que verse como un borrador bastante bueno, bastante efectivo en términos jurídicos para hacer una protección de los servicios que está ofreciendo el médico. Generar borradores de contratos personalizados para las necesidades específicas del consultorio, asegurando que los acuerdos sean claros y profesionales. Realmente nos ayuda mucho, mucho y podemos pedirle que se apegue a la legislación de cualquier país, a los artículos de la ley de cualquier país
y a las legislaciones que tengan todos los hospitales. Si tenemos acceso a todos esos documentos, fácilmente podemos hacer borradores que nos ayudan a ser más precisos. Se pueden hacer responsivas, deslindes de responsabilidad, es lo que protege al médico ante eventos adversos. Esos documentos preferentemente no deben ser genéricos, puede ser muy específicos para cada procedimiento si nosotros así lo hacemos. Si nos damos cuenta ahorita, nosotros ya estamos hablando de un área administrativa, jurídica, en la que pues nos va a beneficiar a nosotros porque no vamos a dedicar tanto tiempo. Más sin embargo, como, como bien lo dije desde un inicio, no debemos de confiar del todo. Por eso se marcan como borradores. Nosotros podemos adelantar, aventajar algo muy, muy, muy bueno y podemos someterlo a una revisión. Inclusive cuando vamos a hablar con otro especialista, podemos investigar más sobre los temas. También al hacer documentación administrativa, pues bueno, se puede optimizar la gestión diaria del consultorio para que el médico no pierda tiempo en tantas tareas de oficina. Esto, pues nosotros podemos hacer prácticamente lo que queramos, la información, podemos obtener cualquier tipo de información que nosotros vayamos haciendo o vayamos requiriendo, podemos hacerla a través de inteligencia artificial. Pero es importante que nosotros sepamos en qué momento tenemos que acercarnos con el especialista para poder validar que lo que tenemos en nuestras manos ya lo podemos ejecutar. Y bueno, tenemos aquí la seguridad ética y el marco regulador. Aborda la principal barrera de entrada, que bueno, esto se da en muchos casos. El miedo a lo desconocido por parte de la persona que lo va a utilizar y la responsabilidad ética ante la inteligencia artificial. Utilizar la inteligencia artificial de manera ética en cada uno de nuestras especialidades, pues realmente va a ayudarnos a que sea una manera responsable de usar. Tenemos aquí la protección de datos. El manejo de la información de la salud es la responsabilidad más delicada del médico. Justamente por eso está la normativa apegada a HIPAA para el manejo de los datos. Nosotros podemos utilizarlo sin poner datos específicos, podemos generalizarlo, inclusive ponerle un nombre ficticio para que tengamos esa información un poco más procesada. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de honrar el secreto profesional en la era digital. Volvemos, sigue siendo una herramienta. No es necesario que se reemplacen las acciones y las tareas que se tienen. Simplemente es aprender a utilizarlas y saber cómo nos van a servir en las tareas que hacemos de manera cotidiana. Otra cosa que hay que saber es el sesgos algorítmicos. Es un reflejo de los datos con los que fue entrenada. Recordando, si nosotros recurrimos a una inteligencia artificial que no es especializada, podemos sospechar o debemos de sospechar que la información que nos está entregando posiblemente no es cierta. Realmente a mí me ha tocado en muchos casos que las personas hacen una consulta y dicen, no, es que la inteligencia artificial me dijo y eso ya lo vuelve en ley y lo creen y realmente no se debe de creer todo porque seguramente hace falta muchas cosas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo funciona. Y la responsabilidad médica, que creo que es lo más importante en este sector, es que se deba de ver como un copiloto, pero la cédula profesional y la responsabilidad legal siempre va a pertenecer al médico. Es una herramienta muy, muy buena que nos va a ayudar a ahorrar cantidad de tiempo, cantidad de conocimiento
y que finalmente nos va a llevar a hacer una optimización y hacernos más productivos en nuestros negocios. Y pues bueno, esto pues espero que les haya abierto el panorama de la inteligencia artificial. Y créanme, esto yo ya lo he utilizado en algunos lugares, en algunos consultorios, en algunas clínicas, y créanme que se vuelve algo muy, muy eficiente. Pues bueno, yo les agradezco mucho el tiempo que le han dedicado a pues esta hora de esta pequeña clase, y pues yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias y pues estamos en comunicación. Gracias y saludos.